Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Pinta los espacios que tienen puntos. Si ustedes no tienen para imprimir, simplemente dibujen un tema relacionado al paseo del Chagra. Actividad 6. Escribe el nombre de la tradición que descubriste. Investiga en qué lugar del Ecuador se celebra. Los chagras son las personas que se encuentran en los páramos, en el monte, es decir, en la sierra ecuatoriana, y se celebra específicamente en Machachi, en el cantón Mejía, en la provincia de Pichincha. No sé si soy parte de ti, sombrerito chacarero, alita, cinta y cordón, con aires de aventurero. Un lacito. Tu ala gacha al viento cortas, da sombra hasta el corazón. Ya está medio chagra. Alegre y conquistador, queda el buen chagra a lucir tu garbo a la bandolera. Palabras que describen al personaje dueño de los páramos ecuatorianos. Este es el ecuatoriano, el propio sombrero de chagra. Que sobre su caballo baja de la montaña cada julio para su fiesta principal, el Paseo del Chagra en Machachi. Una fiesta que desde 1977 convoca hasta la capital del Chagra a miles de personas de todo el país. ¡Viva Machachi! ¡Viva! Es una tradición milenaria ya de las actividades cotidianas que realiza el hombre del campo en nuestros páramos, en nuestros valles. Una de las principales, el arreo del ganado bravo, el cual se demuestra con el manejo de un toro agarrado por los cuernos, que es llevado por las calles principales de la ciudad. Pero si algo distingue al Chagra, es su alegría expresada en música y danza tradicionales. Pero no solo chagras participan de esta fiesta. Grupos indígenas y mestizos exponen su folclor ante miles de visitantes, siempre acompañados por el infaltable fuerte. ¡Viva Machachi! Camarógrafo también. Para que tiemble, claro, para que tiemble el pulso de la cama. Y aunque este chagra solo hacía mímica, el alcohol en exceso se ha convertido en ocasiones en un problema de esta multitudinaria fiesta, ya que se lleva al extremo la vieja camaradería que existe entre chacareros al compartir un cacho lleno de puntas y brindárselo al visitante. ¿Qué tal? Gracias, ¿no? El lazo que existe entre jinete y caballo nace desde muy temprano en la vida del chagra, y esta, se podría decir, es su presentación en sociedad. Nació en un caballo y en una montura, tiene que ser en el páramo, la tierra, la que nos dio la vida, la yacta. Habilidosos jinetes demuestran sus destrezas sobre sus corceles en concursos de doma de potros y lazos, sirviendo de ejemplo a los chagras del futuro, quienes tendrán que primero experimentar una que otra caída, que es parte de la tradición. Para pronto levantarse y, a pesar de la corta edad, demostrar la fortaleza que caracteriza al hombre de campo. La mujer no es dejada a un lado en esta tradicional celebración, aunque ella, de lado, monta su caballo. Las mujeres tienen una forma diferente de montar, porque al estar con falda es un poco difícil para nosotros abrir las piernas. Entonces, aquí la montura para las mujeres es el gancho. Entonces se monta gancho. Fíjense que es cruzadas las dos piernas para una mejor comodidad. Los trompudos ponen la alegría en esta banda que hasta de toro disfraza al bombo. Y hasta de cayambe vienen los danzantes. Ahí es que anda está la banda, ahí diciendo que el guau es tuyo, ahí diciendo que el guau. Pero la mayoría de visitantes viene de la ciudad para dar una probadita de puro folclor andino. Está de lujo esto, sinceramente, Y de plato fuerte, los toros de pueblo, que primero tienen ruedas y no atacan mucho. Expresión de valentía. Hasta que llega la hora de la verdad, y en la plaza de toros de pueblo, tras exhibirse chagras y corceles,
no es solo uno el advenedizo que se cree capaz de torear con una cámara de fotos. Solo para sufrir las consecuencias de su imprudencia. Pero para esto están los expertos chagras, listos para usar su lazo y, como lo hacen en el páramo, lacear al toro bravo y llevárselo a mejores pastos. Pero la fiesta continúa y, con la lluvia presente, un improvisado torero evita el toro, pero encuentra el poste. Dicen que no estuvo buena la fiesta si no hubo al menos un muerto. Por suerte, esto es más un dicho y cada vez menos una realidad, y así todos pueden disfrutar en paz y sin lamentos de un colorido espectáculo donde el hombre de campo baja a la ciudad para durante algunas horas salir de la rutina y disfrutar su día. El día del chagra ecuatoriano, el hombre de páramo, lugar donde nace la lluvia, el sol y el viento pegan más fuerte, y así el chagra ronda eterno las tierras altas del Ecuador. En esta fiesta, como ya observaron en el video, se celebran con desfiles y al final se pone en práctica todos los conocimientos que tienen los chagras andinos, enlazando a los ganados. Actividad 7. Conversa con tus padres y propon una forma correcta de realizar estas celebraciones para evitar que se produzcan accidentes. Bueno, conversen con sus papás y escriban en esta partecita cómo podrían evitar accidentes, así como vieron en el video. Pasamos a la siguiente captura de pantalla y en el cuadernito ponemos como título Patrimonio Natural y Cultural. Realizamos un gráfico y a continuación realizamos el resumen. Observemos el siguiente video. En 1950, la construcción de la presa de Asuán en Egipto elevó el río Nilo y dio lugar a un enorme embalse al que se llamó Lago Nasser. La subida del nivel de las aguas amenazó con inundar los dos templos de Abu Simbel construidos en el siglo XIII a.C. En 1964, un equipo dirigido por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, llevó a cabo una campaña para salvar los monumentos. Los templos se desmontaron por partes y fueron trasladados a un lugar más alto para salvarlos. A partir de ese momento se desarrollaron nuevas campañas para salvar Venecia y su laguna, las ruinas de Mohenjo-Daro en Pakistán y el templo de Borobudur en Indonesia. In consequence thereof, they do hereby create the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. En ese entonces la UNESCO vio la necesidad de crear una convención para cuidar el patrimonio común. Posteriormente, en Estados Unidos se propone la conservación cultural con conservación natural. En 1972 se aprueba un solo texto y la Convención sobre la Protección de Patrimonio Mundial Cultural y Natural fue adoptada por la Conferencia General de la UNESCO. En la segunda reunión del Comité de Patrimonios desarrollada en Estados Unidos del 5 al 8 de septiembre de 1978, se inscribieron por primera vez en esta lista a 7 sitios naturales y 5 culturales, incluyendo las Islas Galápagos y la ciudad de Quito por Ecuador. Para ser considerado Patrimonio Natural de la Humanidad, el sitio propuesto debe cumplir uno de los 4 criterios aplicables para esta designación. El Centro de Patrimonios de la UNESCO tiene 4 criterios para seleccionar a un sitio como Patrimonio Natural de la Humanidad. Galápagos es uno de los pocos en el mundo que cumplió los 4 criterios, que son originalidad, naturalidad, conservación e investigación. Por esta razón, el archipiélago fue declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad. Su belleza natural, la diversidad y singularidad de especies que alberga, su origen volcánico, su dinámica geológica y el hecho de ser considerado un laboratorio viviente de procesos evolutivos aún en marcha y que dieron cabida para el desarrollo de un gran número de especies tanto animales como de vegetales que no existen en ningún lugar del mundo, convierten a Galápagos en un sitio muy singular y de importancia mundial para la herencia común de la humanidad.
Pero Patrimonio Natural de la Humanidad era solamente la parte terrestre de las islas, es decir, las 773.258 hectáreas que corresponden al 96.7% de la superficie total de Galápagos, por lo que el Estado ecuatoriano inició el proceso para que se incluya a la Reserva Marina de Galápagos dentro de esta declaratoria, el 2 de diciembre de 2001. Las Islas Galápagos constituyen el principal parque nacional del Ecuador y fue el primer sitio en el planeta declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Esta nominación no es solamente un título que da prestigio al destino, sino que sobre todo es una herramienta técnica que ayuda al manejo del mismo, para garantizar la conservación de este patrimonio de toda la humanidad en el mejor estado posible. En la década del 60, el hallazgo de una particular caverna en la Amazonía ecuatoriana dio la vuelta al mundo. Con un impresionante sistema de túneles y galerías de singulares acabados, despertó la imaginación de muchos exploradores, quienes incluso especularon con la existencia de una ciudad subterránea, edificada milenios atrás. Hoy, 40 años después, un grupo de 20 expedicionarios, entre civiles y militares, se internan en la inhóspita selva de la provincia de Morona, Santiago, para realizar un viaje hacia las entrañas de la Tierra y descubrir los secretos de su mundo subterráneo. 3 meses de exigente preparación física y la supervivencia a más de 150 metros bajo tierra, en la más absoluta oscuridad, son solo parte de las extraordinarias aventuras que difícilmente un medio de comunicación ecuatoriano ha mostrado. ¿Fue la Cueva de los Tallos construida por la mano del hombre? ¿Fue habitada acaso por una antigua cultura? Son parte de las interrogantes que aún giran en torno a esta sorprendente historia. Bienvenidos a Tallos Expedición 2010. Han pasado más de 40 años. Hay 1 o 2 generaciones de ecuatorianos que han nacido durante ese periodo de tiempo y que no han oído hablar siquiera de la Cueva de los Tallos. Emite un mensaje diciendo de que tú tienes una forma de poder salir de aquí y una forma de liberarte. Pues han venido personas de todo el mundo, expediciones de, por ejemplo, la expedición inglesa. La persona que ingresa en la caverna nunca vuelve. Se estima que en territorio ecuatoriano existen alrededor de 1.200 cavernas. Algunas de ellas son conocidas como Cueva de los Tallos. El origen de su nombre se debe a que constituyen el hábitat de una gran cantidad de aves nocturnas llamadas tallos o guácharos. Sin embargo, existe una caverna de singulares características, la más grande de todas, cuya extensión aproximada es de 5 kilómetros. Esta Cueva de los Tallos está ubicada dentro del territorio de la nacionalidad indígena Shuar, en la provincia amazónica de Morona, Santiago. En la Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. La ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, capital de la provincia del Azuay,
que fue fundada por el español Gil Ramírez Dávalos el 12 de abril de 1557 sobre las ruinas de la antigua Tomebamba, ha sido declarada en diciembre de 1999 por la UNESCO en Marruecos Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero, ¿por qué la UNESCO, organismo cultural de las Naciones Unidas, le dispensa a Cuenca semejante honor y distinción a nivel universal? Por múltiples razones, siendo la principal la magnífica conservación de su centro histórico, magistralmente construido sobre 224 hectáreas, caracterizadas por una inmensa llanura, regada por 4 ríos y adornada por edificaciones multicolores, entre las que sobresalen casonas, conventos e iglesias, todas cimentadas en adoquines y columnas de andesita y mármol. El centro histórico de Cuenca fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador en 1982 y en 1999 la UNESCO en pleno y por unanimidad lo declara Patrimonio Cultural de la Humanidad, con lo que conjuntamente con Quito, Patrimonio Cultural también, y Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, Ecuador se viste de gloria y pasa a ser parte de las maravillas naturales y arquitectónicas del planeta. Bueno, el texto nos habla acerca de patrimonio, como ya habíamos hablado. Patrimonio significa riqueza, pero la riqueza puede ser natural o también puede ser cultural. Natural como lugares hermosos, paisajes bonitos, únicos en el mundo como Galápagos. Y patrimonio cultural, por ejemplo, una tradición, algo único que hay en un país y que no hay en otros países. Por ejemplo, en nuestro país, un patrimonio cultural sería el Paseo del Chagra, como ya vieron en el video. Copiar también esta partecita y responder a la pregunta. ¿Por qué crees que las Islas Galápagos fueron elegidas por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad? Como ya vieron en el video, la UNESCO es una organización mundial y ha designado a las Islas Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad. ¿Por qué creen ustedes? ¿Será porque hay varios o será porque es único en el mundo? Contesten sus respuestas. Eso es todo, hacer las tareas y suerte. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.